Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Manuel Ramos, todo en finanzas, edición jueves 7 de la noche. Wall Street cerró este día en rojo y todos sus indicadores. El Dow Jones de Industriales cayó 0,67%, poniendo fin a una racha histórica de 13 días seguidos de subidas que se alcanzó ayer y no se veía desde 1987. El año donde hubo un descalabro en los mercados financieros, el famoso lunes negro, octubre 19. Al término de las operaciones en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones se situó en 35.281 unidades, mientras que el selectivo Standard & Poor's 500 bajaba en un porcentaje similar hasta 4.537 unidades. Y el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde se cotizan las principales tecnológicas, también retrocedió y cerró en 14.050 unidades. Ante los resultados ambivalentes de las grandes compañías del sector registrados en los días previos. Y la subida continuada durante 13 jornadas se atribuyó a que la economía parece escapar de los riesgos del fenómeno de la recesión, más una inflación que ha ido yendo paso a paso hacia esa contracción, yugulada en parte por las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y la última de ellas el día de ayer en 25 bases de un punto y unos resultados empresariales globalmente buenos. Pero finalmente, hoy se rompió la magia bursátil, ya que ayer los otros índices cerraron en negativo y el Dow Jones cerró en números rojos, con algunos analistas apuntalando o bien señalando que el mercado da señales de cansancio, en palabras de Jonathan Krimsky, citado por el portal de CNBC. Sin sorpresas, casi todos los sectores cerraron también en rojo, siendo más acusadas las caídas del sector inmobiliario, los sectores de servicios públicos, el sector financiero. En verde solo cerraba las comunicaciones, y entre las empresas del Dow Jones destacó la caída de Honeywell, American Express y Verizon, entre las que cerraron en verde cabe citar del Dow Jones y McDonald's, el 1.18%. Entre los otros mercados quiero decirles que el petróleo de Texas cerró en $80.09 por barril, y al cierre de la bolsa el oro subía a $1,943 por onza. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 4.004% y el dólar ganaba terreno frente al euro. Así es que, estimados, estamos en un nuevo paradigma. Hay cambios en el terreno de la política, la economía, y estos modelos económicos o de paradigmas en el terreno de la economía y lo que ocurre en nuestra economía tienen mucho que ver con el tema que estaremos tocando el día de hoy. Pero mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y yo, Manuel Ramos, regreso con ustedes aquí en su programa de Todo en Finanzas con su servidor Manuel Ramos? Regresamos. En breve continuamos con más de Manuel Ramos, todo en finanzas. Informarse y aprender sobre economía y finanzas con Manuel Ramos produce resultados favorables. El crecimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos es cada vez mayor. Esto obliga a superarnos. Proteja su patrimonio con Manuel Ramos. Su elocuencia, claridad y honestidad para comunicar temas de economía y finanzas lo convierten en un profesional destacado. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Recuerde que con preparación se logra la superación. Amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía aquí en su programa, y saben que estamos logrando ya el hito de 80,000 personas que se han agregado en 2 meses a nuestro canal de Todo en Finanzas a través de YouTube. No se lo pierdan y sigan compartiendo con toda la red de amigos que ustedes tienen. Bueno,
El PIB de Estados Unidos vuelve a darle otra patada, otro puntazo a la recesión. Crece en un 2,4% anualizado y se acerca al esperado aterrizaje suave del que nos ha prometido la Reserva Federal. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy y analizándolo aquí en la mesa de debate? Bueno, que los datos del segundo trimestre superan incluso al del primer cuarto de este año, cerrando en marzo de 2023. El consumo privado y la inversión empresarial también fueron principales motores para este desarrollo del segundo trimestre, pero algunos analistas retrasan la recesión o bien la posponen para el año 2024. Y el aterrizaje suave para aquellos adeptos que esperan que esta recesión que ha sido tan anunciada y de hecho la más anunciada de la historia en Estados Unidos, no es que no llegue, es que no sabemos cuándo empezó o cuándo terminó, aunque ya muchos analistas que hemos estudiado ciclos económicos sabemos de antemano que el año de la desinflación, el 2022, vivimos una recesión técnica y hay probabilidades que puedan retroceder y digan es que la recesión ocurrió hace tiempo atrás. Como lo suelen hacer el Departamento de Estadísticas y del Trabajo de los Estados Unidos, al igual que la Reserva Federal y ahora sí que los eruditos, los oráculos de los tentáculos de la economía para determinar hacia dónde se está dirigiendo. Con este preámbulo, ¿qué les parece si vamos ya al tema del día de hoy? Hablemos de economía y de política y para hacerlo pues tenemos ya aquí en la mesa de análisis y de debate al gran José Arámbula que así como el chico Robin se nos desaparece, también regresa al lado de Batman. Y no me refiero a mí, me refiero al que tengo a mi lado de este lado. Batman, ¿no? Bueno, sí, oiga, usted ya de veras, ya con ese cuerpazo y además, mire, ahora sí que como decía un gran amigo que yo tenía, porque ya falleció allá en Tepic, ayer dice, usted está haciendo pote, canilla y virote. Yo también, ¿no? A ver, no, pues sí, tiene razón, ¿eh? No, ya yo me rindo, ustedes saben que me rindo. Bueno, saben que es muy interesante cuando uno comienza a hablar de economía, comenzamos a hablar de política, todo el mundo se pone nervioso. Se pone nervioso todo el mundo porque se trata de ventilar o cuando menos ver un panorama hacia cierto tiempo o periodo de tiempos en el horizonte sobre lo que puede ocurrir en un nuevo paradigma para la economía de los Estados Unidos. Y cuando me refiero a paradigmas, para aquellos que por primera vez dicen, bueno, ¿de qué se trata esa palabra tan rara que trae Manuel ahora en su vocabulario? No es una palabra rara, es modelo económico y dentro de ellos voy a estar hablando de los modelos keynesianos, los modelos liberales, estaré hablando de varios modelos, así que pongan mucha atención y además aquí pues tengo dos jóvenes que ahora sí que saben aplicar la teoría dentro de los modelos de inversión. Así es que muy interesante cuando hablamos de política y de economía, José. Todo el mundo se pone nervioso, pero deberíamos al contrario parar nuestra oreja. Cuando José Arámbula habla, todo el mundo para la oreja. Adelante, señor. Hablemos de política y economía. Bueno, hablar sobre este mismo dato, el 2.4%, sí. Se esperaba que llegara al 1.8%, venía del 2%, es un dato positivo, sin duda alguna. Hubo mucho júbilo en la mañana y durante casi a mediodía las bolsas estaban en positivo y curioso se tornaron en negativo, la racha del Dow Jones no se dio. Y bueno, de 14 días, obviamente. Correcto. Y esa de 14 días era del 1897. La que usted habla es de 1987, de 13 días. Todavía había otra más. O sea, la de 100 14 años atrás. Así es. Regresamos a 1987, pero había una de 1897. 100 años atrás, el Dow Jones estaba a punto de romper esa racha y ese récord. Así es. Y bueno, se tornaron negativos. Parece ser que el mismo inversionista, este júbilo que traía, pues al fin digerió la noticia. Se habla de que pues si hay crecimiento va a haber más inflación, más consumo, y si hay más consumo, más inflación, va a haber más subidas de tasas y nadie quiere esas subidas de tasas. Claro, yo creo que aquí en este punto es que
la inflación subyacente, que es la que realmente toma en consideración la Reserva Federal, sí tuvo una contracción. De hecho, los economistas a través de nuestra terminal de Bloomberg predecían que estaríamos en el margen del 4% y estuvo en 3.8%, o sea, fue mucho menor, lo cual pues la Reserva Federal también lo aplaude. Pero yo creo que es el sector laboral, o sea, el laggard, que viene siendo unemployment, que se mantiene en 3.6%, y eso pues ha sido muy resiliente a las contracciones que hemos tenido recientemente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues como se ha mencionado, las datos fueron muy favorables. O sea, tener una economía que sigue creciendo, sobrepasando las expectativas de contracción, nos habla más bien que este tercer trimestre y el próximo trimestre, el cuarto trimestre, quizás no lleguemos a tener esa famosa recesión técnica que se viene mencionando. Tan pronto como hace un mes, Manuel, se había anticipado que este trimestre posiblemente la economía iba a estar en contracción. De hecho, llegó a actualizarse donde iba a estar plana, pero la proyección ahorita es que la economía del tercer trimestre va a estar en un proceso de crecimiento. Y eso nos indica dos cosas. Número uno es que si el cuarto trimestre tiene una contracción y el tercer no, evitamos una recesión. O puede ser que se prolongue la recesión, se posponga, hasta el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre del próximo año. Sí, ahora, ¿qué provoca que el desarrollo del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de un país, vaya en ese ascenso tan acelerado que no se esperaba por los economistas encuestados? Que hay que tomar en consideración que la medida es mensualmente multiplicado por 12 meses, vamos en el 2.4%, sí. Pero si lo tomamos de forma anualizada, la historia es diferente. Bueno. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que se dan esos modelos económicos, estos paradigmas de los que estaremos analizando un poco más profundo, para que se determine de que hay una actividad económica que va en ascenso y tenemos todavía efectos de inflación? Bueno, ahí estamos, lo que se está mencionando, el famoso aterrizaje suave, donde se está anticipando cómo la economía está reaccionando. Dos cosas, al incremento de la tasa de interés y al mismo tiempo el exceso de impresión monetaria que se hizo durante la pandemia. O sea, mezcla. Una combinación, correcto. ¿Qué tanto la economía puede aguantar esos efectos de los incrementos de la tasa de interés? Para mí el mercado nos está dando a entender que es muy probable que ya este último incremento de tasa de interés que se llevó a cabo ayer, posiblemente sea el último o de los últimos, y ese es el optimismo del mercado. Ahora, acordémonos que el mercado ya lo viene anticipando. O sea, lo descuenta. Lo descuenta o te lo acredita por adelantado. Correcto, muy bien. Una razón de que el mercado ha estado creciendo este mes de julio de manera muy favorable es porque el mercado ya tomó en consideración que es muy factible que el Banco Central no haga más incrementos de la tasa de interés. Claro. Ahora, le vuelvo a preguntar a usted, porque nos dio una reseña Isaí, ¿verdad?, sobre lo que es el impacto que tiene la política monetaria excesiva, o sea, la hiperinflación desatada a través del COVID-19, pero por otro lado vemos otros elementos, otros factores dentro del paradigma económico. Así es. ¿Cuáles son esos elementos? El consumo. Ok, número uno. Ese es el dato principal que movió este crecimiento económico. Correcto. En sí, el Producto Interno Bruto, el total de los bienes y servicios que se dan en la nación, son una, el consumo, como hablo; otra es el gasto público. Cuando gasta, mete paquetes de rescate, pues altera la economía para bien, para que crezca. El gobierno, el gasto gubernamental y la inversión, y también el neto entre las exportaciones y las importaciones. Eso es un conjunto de varios elementos que conforman el paradigma económico para determinar el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto de un país. Correcto. Ahora, pero usted mencionó algunos elementos claves allí. Habló sobre el consumo, o sea, nosotros los consumidores, los de a pie, estamos constituyendo 2/3 partes de ese Producto Interno Bruto. Hubo un incremento, hay optimismo, eso es lo que me quiere decir. Así es. Bueno, el mismo dato que nos presentan el día de hoy, nos habla de 1.6% de incremento. Se esperaba 1.2%. Y hace 2 días nos dieron la cifra más grande desde hace 2 años. Esta cifra que nos lanza el Conference Board de Michigan, la Universidad de Michigan, sacó que la confianza del consumidor llegó a 117 contra el 112 y venía del 110.1. Estamos hablando de que se incrementa el optimismo hacia un futuro mejor o prometedor de la economía. Y lo curioso aquí es de que
a pesar de que hay mucho optimismo, mucho consumo, es con tarjetas de crédito. Bueno, es lo que iba a preguntarle a usted de este lado. ¿Cómo vemos cuando hay un incremento de los balances, que este consumo del que estamos hablando, que es muy optimista, la gente lo está haciendo en base al crédito y las tasas de intereses son más elevadas? ¿Cuál es el impacto de este lagger, ahora sí que de esta forma de cómo vemos que la economía puede retroceder, pero que a la vez si hay un consumo, hay optimismo, entonces tenemos allí algo que debemos ir hacia el equilibrio? ¿Cómo lo ven? Bueno, eso en mi punto de vista es parte del optimismo del consumidor, donde dice, estoy dispuesto a sobregastar porque tengo fe que la economía sigue creciendo, Confianza. que voy a generar mayor ingresos al futuro, o sea que las cosas van de manera favorable y estoy dispuesto a endeudarme en tarjetas de crédito, préstamos de autos, hipotecas, o sea, estoy dispuesto a gastar para tener ese punto. Y ahí es donde usted ve la discrepancia. Claro, ahora, estamos hablando, de hecho lo apliqué el día de hoy, creo, en el programa de radio, donde Reagan dijo una frase muy interesante, y esta frase tiene que ver con recesión. Y lo dijo de una manera tan sencilla para comprenderla. Dice, cuando el vecino pierde su trabajo, está en recesión. Claro. Y cuando tú lo pierdes, obviamente tú eres el que está en recesión. Si él tiene trabajo, él no está en recesión. Entonces tenemos diferentes formas de sentir en la naturaleza humana, en la psíquica humana, de cómo nos sentimos, de cómo nos vemos, en la proyección, en la interacción de consumo, ahorro e inversión. Deme una explicación de esa naturaleza humana. Bueno, la naturaleza humana es de consumir, al final de cuentas, eso es lo que queremos. Son hábitos que se presentan en nosotros y que son difíciles de acabar, ¿no? Es como cuando también consumimos cierto narcótico, puede ser también que no hacer ejercicio, comer comida, Coca-Cola. Que compren Coca-Cola. Es muy difícil cambiar esos hábitos. Esos hábitos han crecido, el consumo ha crecido, y cómo los quieren sustituir cuando no hay dinero con el crédito, y ese crédito pues afectará, porque estamos hablando de que también Jerome Powell, esto también trae de jaque a los mercados, sí. Nos habló ayer en su comunicado, en su tono halcón, que estará la inflación con nosotros alrededor de hasta el 2025. Sí. Se alargó bastante. No, pues ya lo habíamos dicho nosotros, no teníamos que esperar. Y que eso lo quiere dijera. decir que entonces, eso acuerda? que nos habla de Sí. septiembre, quiere decir que sí nos van a subir la tasa de interés todavía Sí, más. yo pienso que 1/4 de un punto es sano todavía, la economía lo puede soportar por este crecimiento que hemos tenido, y además una fuerza laboral que está muy fuerte, muy resiliente, al 3.6%, y que si esperamos realmente de que haya una contracción mayor de los efectos de la inflación, esta inflación secular, como ya lo habíamos dicho nosotros, es del margen de 5 a 20 años en promedio. Así es que nosotros ya lo habíamos vaticinado, y qué bueno que ayer lo escuchamos del mismo Jerome Powell, prácticamente diciendo lo que su servidor ya había vaticinado de una recesión suave, sí, aquí está presente, pero también de una inflación secular en el largo plazo. Pero también el mercado de toros se hace presente. Pero para hablar de los mercados de toros y la fuerza que tiene ese toro, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Ustedes y yo vayan ya invitando a toda la red de amigos que tienen, porque estaremos leyendo sus preguntas, sus comentarios acerca del tema que tenemos el día de hoy, donde ustedes y yo estamos hablando de economía, de política, de finanzas, de mercado y de tecnología y mucho más. Así es que vayamos a esta pausa y regresamos con más. Viva una vida más fácil con menos obstáculos y problemas. Aprenda a manejar bien sus finanzas y muchas cosas podrá lograr. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube, Twitter y todas las redes sociales en Ramos Economía. Estamos hablando sobre economía, política, mercados, análisis que tienen que ver con los paradigmas económicos preestablecidos, y dentro de esos paradigmas pues tiene que ver el paradigma de la política. Y bueno, yo cuando le di un vistazo a los periódicos más importantes en español aquí en Estados Unidos, me encuentro con que Trump enfrentaría pronto otra acusación criminal por acciones contra elecciones en 2020. Otra, Donald Trump reprendió a los republicanos del Senado por no ser tan críticos con Joe Biden
Biden, esto es reciente, el día 25 de julio. Donald Trump pediría la pena de muerte para los traficantes de personas en caso de ser reelegido el 23 de julio. Donald Trump va a vencer a Joe Biden si hoy fueran las elecciones, revela una encuesta política 23 de julio. Y el fiscal especial Jack Smith contactó a los gobernadores de Georgia y Arizona en la investigación de las elecciones de 2020. 22 de julio 2023 y finalmente Michael Cohen y la organización Trump llegan a acuerdo de pago por servicios legales. Terreno de la política. ¿Qué opinan aquí ustedes? En Manuel Ramos, Todo en Finanzas, envíenme tus comentarios a través de Facebook, a través de YouTube o a través de cualquiera de las redes sociales donde están conectados con nosotros. Así es que vayamos a la mesa de análisis y de discusión para que continuemos en esta charla, en esta plática tan interesante del economista José Arámbula y de este lado de Isaí Juárez, donde estamos metiéndonos paso a paso a esa ruta 2024 de la economía, la política y hacia un camino más próspero en nuestra nación. Así es que, ¿cómo ven los titulares? Bueno, ahí Usted yo que se pinta de rojo y de este lado se pintan de azul. Ah, no, bueno, no me equivoqué. El que trae rojo creo que es Felitec Michaca, ¿verdad? No. Hablemos de rojos y de azules. Señor. Pues yo diría que aquí, con todos estos anuncios, es popularidad. Y eso es importante en la ¿Popularidad o populismo? Populismo. De la popularidad. Y popularidad. Muy bien, muy bien. En ese sentido, podemos decir que Trump pues está en los titulares y eso ayuda para que no vaya una a la campaña. Cárcel. Ay, perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Estaremos de acuerdo o no con él. Esto da votos, esto le ayuda a su campaña, claro. Que se escuche. Lo estamos viendo también en las campañas en México hoy en día. En España y por muchos los candidatos sí, en España también, ¿no? Claro. Los candidatos se ponen a bailar, sí. Hacer shows. La idea es verse, ¿no? Sí, se suben al burro, se ponen el sombrero gigante, se ponen bigotes. Decía Nicolás Maquiavelo en el libro del Príncipe, ajá, que pues no importa que hablen bueno o malo de ti, con que estén hablando de ti. Eso es importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero deme su mayor crítica a Donald Trump. Bueno, su retórica es una retórica dura, no nos gusta a los latinos en general. Sin embargo, hablando de políticas públicas, puedo decir que tiene muchas muy buenas. ¿Como cuáles? Pues, bueno, ¿como cuál, señor? Bueno, el ser liberal en el aspecto económico, eso me gusta. Que no trate de meter la mano a la economía. En lo social, ahí yo pudiera ver una divergencia. Claro. Pero realmente, sí, no, en mi punto de vista, no podemos decir que Trump es un liberal. El que haya imprimido más de 5 trillones de dólares no es un concepto liberal. Es correcto. Es crear un estado gigantesco, mucho más grande que el mismo maldito elefante, ¿no? Con perdón del elefante. Ay, perdón, con perdón de Trump. Esa es la gran... iba a decir los burros. Esa es la gran mentira de Trump. Correcto. Estamos de acuerdo. Es más drástico lo que ha hecho Trump en cuestión de manipulación del Estado que cualquier otro presidente republicano o demócrata. En la historia, Así ojo. Es, en la historia. Dicho sea de paso que habían sido los últimos 4 presidentes republicanos los que más han endeudado al país. Eso es histórico, real. Pero ahora sí que Donald Trump se voló la barda y le pegó despidiéndola con un beso y se quedó con nosotros. Y no, fíjese, no es que esté a favor o en contra, es una realidad. Sí, tenemos que hablar, cuando analizamos la política, de nuestra perspectiva como economistas, como asesores, lo hacemos en conceptos económicos, sin banderas de la izquierda a derecha. Y esa es una realidad. Lo que hizo Trump nunca se había hecho en la historia de este país. Endeudar al país como nunca. Entonces, correcto, no se le puede acreditar como un presidente que realmente está a favor del mercado libre cuando toma ese tipo de postura. Y número 2, el que él estuvo a favor de, ¿cómo se dice en español? Tariffs. Trade tariffs, de poner impuestos a China. Tarifas de entrada. Eso tradicionalmente. Aranceles. Los aranceles, correcto. Claro. Eso tradicionalmente no es un pensamiento de un partido republicano. No, eso es más bien una cuestión de proteccionismo. Bueno, ¿no? ahí le va. ¿Sí? Históricamente en la política, el partido que ha estado a favor de ese tipo de medidas son los demócratas.
no los candidatos republicanos. Lo que ha pasado es que nos perdemos tanto en la retórica de este candidato versus este candidato que nos olvidamos de la filosofía política, y ahí es donde usted dice, no, este candidato realmente no representa los valores tradicionales de candidatos republicanos o del Partido Republicano. Del Partido Republicano, claro, que si nos vamos hasta la Revolución Francesa, pues es todo lo contrario. La izquierda era la conservadora, la derecha era ahora sí que el diablo, ¿no? O sea, totalmente contrario, ¿no? Correcto. Se ha cambiado las posiciones en ese sentido. Pero yo estoy de acuerdo de que se debería de buscar o de mantener el libre mercado, un Estado de menor peso, de menor intervención, porque pues, obviamente no le quedaba otra. Estuvo casi obligado, le hicieron manita de puerco para efecto de ¿qué? De que se imprimiera dinero, claro, y evitar un colapso de la economía, asesinar la economía durante el COVID-19 y que evitáramos una depresión económica al estilo de los años 30, ¿no? Realmente, si analizamos el sistema geopolítico, sí, no existe realmente, desde mi punto de vista, un país realmente liberal económicamente hablando. Siempre hay intervención del Estado, del gobierno, más bien se regulaciones, normas. Impresión monetaria, manipulación de tasa de interés. Para mí eso está muy marcado ahorita cómo es que se dirige la No es que no global. haya, es que hay países que tienen mayor libertades y Estados Unidos no es uno de ellos. Ojo, se predica que Estados Unidos es el que tiene la gran democracia y las grandes libertades, pero la realidad es que no es así. Hablo de cuestiones económicas, me refiero al mercado libre, no a eso me referí también yo. Estoy de acuerdo. Ahora hay países, por ejemplo... Habla del liberalismo, pero obviamente el Estado no es liberal. Claro. Al final de cuentas mete la mano y la estamos hablando de cantidad de intervención. Era una intervención mínima. Sin embargo, lo dices muy bien, el proteccionismo que da con los aranceles hacia China, eso pues nubla lo que estoy diciendo, tienes razón. Al final, Estado es Estado, siempre va a estar a favor de meter la mano en la economía y eso pues nos daña, ¿no? Sí, bueno, el punto es este, ¿no? De que o eres liberal en ambas cosas, liberal en lo económico, liberal en lo político. No puede ser liberal de un solo lado, eso no existe. De hecho, para todos los mexicanos que han aprendido el término de neoliberal, es algo que realmente a mí no me afecta en lo absoluto. En lo absoluto, cada quien tiene su propia definición, por eso quiero hablarles a ustedes de cuáles son los modelos económicos o paradigmas que influyen en la toma de decisiones. Pongan atención, porque aquí estamos ya ahora entrando en el terreno de la política. Y el término paradigma financiero hace referencia a un conjunto de creencias, conceptos y modelos dominantes que guían la forma en que se comprenden y se abordan los aspectos financieros y económicos en una sociedad o campo específico. Estos paradigmas influyen cómo se toman las decisiones económicas a nivel macro y obviamente el impacto a nivel microeconómico, cómo se gestionan los recursos, cómo se invierte el dinero, cómo se desarrollan las políticas financieras. Por ejemplo, paradigma financiero, el paradigma clásico que lo estaremos ya tocando en unos próximos minutos, el paradigma keynesiano, el cual estaremos también dándole un poquito de vuelta para entender más cómo es que el keynesianismo ha tenido una influencia no solamente para Estados Unidos, sino para las políticas públicas a nivel mundial. El paradigma neoliberal y el paradigma financiero sostenible. Entremos en el primero. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Bueno, el paradigma financiero puede variar. ¿Saben ustedes por qué? Porque aquí está el paradigma financiero. Cuando yo invierto en equipo, alguien le toma ventaja. Y cuando todo el mundo le toma ventaja a lo que estoy haciendo y lo hago de manera liberal, es mi decisión dónde invierto mi dinero, dónde invierto mis recursos. Pero el paradigma financiero puede variar a lo largo del tiempo, entre diferentes países o regiones. Ya está inclusive influenciado por diversos factores como los cambios en la política, los cambios económicos, los cambios en la tecnología y los cambios sociales. Y algunos ejemplos de paradigmas financieros que han sido relevantes en distintos momentos incluyen, número 1, paradigma clásico. Este se basa en los principios económicos clásicos del libre mercado, que es lo que estamos analizando, laissez-faire, defendidos por economistas como Adam Smith, y se cree que el mercado autorregulado es el mejor mecanismo para asignar recursos y que la intervención gubernamental debe mantenerse al mínimo. Vayamos ahora a la mesa de análisis y ahora sí, estimado, el paradigma clásico es el que usted está defendiendo, yo también lo defiendo, sin embargo de este lado tenemos a que hay un regulador, a que hay una mano visible que te cachetea, que te cobra multas y dicho sea de paso que hasta mi perrita que ya murió, ¿verdad? La Viquina, me acaban de mandar otra multa.
Mira qué bonito el Estado. Caray. Mete la mano hasta donde no. Hasta después de muerto cobran un impuesto. 40% de la masa hereditaria se va al gobierno si usted no planifica. Hablemos de esto. Bueno, en cuestión de que su eficiencia o cómo funciona, ¿qué es lo que No, quiere? estamos hablando del paradigma precisamente clásico de que unos abogan, Adam Smith, y las naciones, la riqueza de las naciones como libro fundamental de la Biblia para el mundo, ha crecido y se ha desarrollado en un mundo de oportunidades a través de una autorregulación del mercado, ¿no? La mano invisible, pero la mano invisible es simplemente una paradoja, si así lo puedo decir, una metáfora, pero una metáfora ridícula porque la mano no es invisible. La mano es visible, la mano de Biden, la mano de Trump, la mano de todos los manipuladores, incluyendo Jerome Powell. Pero su pregunta es si pienso que funciona o cómo es que funciona ese pensamiento. Estamos analizando de ese modelo, este modelo. Bueno, la idea es que el mercado, como usted lo ha dicho, es autoeficiente. Es autorregularse, es lo que estamos analizando. Sí, el mismo consumidor dice, no compro tu producto o servicio, Muy bien. y eso causa la regulación, ¿no? Si yo produzco un producto que no le gusta al consumidor, van a buscar el alternativo, la competencia, y eso me fuerza como empresa a dar un buen producto. Ese es el pensamiento. Ok, y es bueno el pensamiento dentro de una economía libre de mercado o mercado libre, definitivamente. Yo le doy mi dinero a quien yo quiera. Yo compro a quien yo desee. Correcto. Si es producto chino, si son productos mexicanos, yo determino. Esa es precisamente la decisión que tú tomas sin que haya esa manipulación de un Estado socialista, de un Estado comunista que te dice dónde debes comprar y cuánto vas a pagar. Se puede hablar de la especialización, ciertos países o regiones que tienen ciertos recursos se especializan, y bueno, ahí es donde incrementa esa eficiencia. Si una región, un individuo, un Estado puede desarrollar un producto a un costo más reducido al favor del consumidor, se convierte experto y el público compra ese producto. Correcto. Ahora, usted siempre ha dicho que el Estado debe estar allí para tener el marco jurídico y la regulación, y estamos de acuerdo. Por eso, dentro del paradigma clásico, se establece de que haya una mínima intervención del Estado, y esa mínima intervención es establecer ese marco jurídico de operaciones del mercado. Que exista el laissez-faire, como decíamos. El laissez-passer. También Lady B en inglés, o sea, que dejar ser, ¿no? Que se mueva la economía de una manera, pues, hablando de los ciclos económicos, como si fueran ondas, ¿no? Y van fluctuando ahí, y no que las muevas, porque una onda puede crecer mucho y cuando baja puede bajar muy fuerte, ¿no? Si bajara de forma natural estamos bien. El detalle es que tenemos un mercado intervenido, un mercado que está dirigido por políticas monetarias. Y esa política monetaria es lo que ocurrió durante el año 2022, el año de la desinflación. Explícalo, por favor. Bueno, es parte del argumento que se hace contra el intervencionismo del gobierno, desde que entra el gobierno, estimula con dinero imprimido, y bueno, ahí es donde ya no es realmente un mercado libre, donde el gobierno está definiendo quiénes son los ganadores y perdedores en un ciclo económico. Eso es lo que no me gusta, que el gobierno decida quién es el ganador y quién es el perdedor, y a través de teorías como el efecto Cantillón, los primeros son los que se hacen más ricos, y los que están al último y reciben algo, obviamente son los que pagan el mayor precio de la inflación y mayores impuestos. Ahora, claro, el contraargumento de esa filosofía es de que el mercado libre también se expone a cierto abuso del sector privado. Ya, si yo tengo la habilidad de hacer recortes en cuestión de la calidad del producto para incrementar mis márgenes de ganancias, la teoría es eso, ¿no? El contraargumento es eso, que nos exponemos a la falta de regulación del gobierno, que puede causar estándares que no abuso, robo, fraude. No al beneficio del consumidor. Del consumidor. Claro. Es correcto, ese es el problema con eso. Bueno, pero tenemos un modelo que impactó al mundo durante los años 30. Este paradigma keynesiano, propuesto por el economista John Maynard Keynes, este paradigma se centra en la importancia, fíjense bien, se centra en la importancia de la intervención del gobierno en la economía para estimular el crecimiento, como lo que ocurrió en el año 2022, como ocurrió durante la gran recesión económica y en todos los ciclos. O sea, para estimular el crecimiento, especialmente durante periodos de recesión, y aboga por el gasto público y políticas de estímulo para fomentar la demanda agregada. A usted le encanta hablar de la demanda agregada. Ya cuando comienza
sea, cierto. cierto, ¿no? Cuando yo lo escucho en radio, lo escucho en cierto. televisión, porque ya el joven es, no, ya es claro. nacional, No, ya sí. está en radio con los grandes y demás. Lo felicito, señor. Gracias. En público, un fuerte aplauso para mi queridísimo José, que ya se hace presente por todas las áreas. Muy bien, pero ya cuando comienza con los chiles, tomates, aguacates y cebollas, ahí está el economista, porque en realidad es la economía, ¿no? Claro. La economía del hogar, ¿no? Claro. Hábleme de esto que acabo de De la explicar. demanda agregada. ¿Qué significa? Bueno, agregarle más capital, más dinero a la economía de una manera inorgánica, o sea, no se produce por empleos. La operación helicóptero es un ejemplo perfecto. Estamos hablando de que Milton Friedman, este liberal, nos decía que pues tirar dinero a la nación como si fuera gratis, sin hacerlo con empleos, y de esa manera pues hablando de las ondas que hablaba yo, pues la inundas, se nos vino una inflación grande de 9.1% gracias a esta onda que inundaron. En junio del año pasado. Así es, estamos hablando que el 25% de la masa monetaria que tenemos allá afuera se debe a esta demanda agregada. La agregaron, ahora el mismo Estado, el mismo gobierno, la quiere recuperar, la quiere meter a los bancos, se la ha hecho dificilísimo Y lo va a y hacer. utiliza la política monetaria para hacerlo, ¿no? Fueron 15 meses consecutivos subiendo la tasa de interés, todavía no lo logran. Sí, es un término muy interesante, Isaí, demanda agregada, y lo explicó muy bien José, ¿no? O sea, se le agrega dinero, oferta, dinero circulando, el circulante en la nación, pero a la vez esto trae una distorsión de precios que son los efectos hiperinflacionarios y la inflación que hemos estado viviendo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo defines tú ahora en el impacto cuando estamos viendo a familias que el dólar no les alcanza y ahora tenemos una desinflación y regresa poder adquisitivo? Bueno, ese es el obstáculo principal cuando estamos buscando estimular la economía. Yo recuerdo cuando hablábamos en 2020 de las consecuencias que iba a traer ese tipo de póliza monetaria, póliza fiscal también, de hecho, que realmente el que iba a pagar el precio es la clase mediana, la clase baja, porque todo va a ser más caro, todo va a ser más costoso, y el reducir la inflación no es un proceso fácil como lo estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, el que tiene capital se beneficia porque de hecho mucho de ese dinero que se imprime va a las grandes instituciones, a las grandes corporaciones, reciben subsidios del Estado, y el que recibe $1,200, $2,500, realmente en un par de meses se lo consume. Entonces ese es el problema. Y bueno, lo estamos viendo en las rentas cómo están el día de hoy, el costo de las hipotecas, por ejemplo, el costo del crédito, esas son las consecuencias. Y no van a bajar de precio. Muy difícil. A menos de que haya mucha oferta. De hecho, las oficinas Claro. iba a tener mucha oferta, los precios están cayendo de una manera vertiginosa en el sector inmobiliario comercial. Bueno, eso se puede explicar, es parte porque no todos los sectores son impactados de la misma manera. Sí. Una de las consecuencias de la pandemia es que se ha cambiado el mercado, más consumo por internet, trabajo en casa, ya no las tiendas retail no tienen la misma popularidad que tuvieron antes de la pandemia, y es parte de la razón que yo a veces hablo de economía pre-COVID y post-COVID, ¿no? Y el sector de bienes raíces comercial es uno de los más dañados, y ahí es donde se presentan los problemas que usted está mencionando. Claro. Bueno, ahora analicemos el paradigma neoliberal. Se enfoca en la liberación de los mercados y la reducción de la intervención gubernamental en la economía. O sea, una mezcla entre lo clásico y lo keynesiano, y se cree que la competencia, que ya hemos hablado también, y la eficiencia del mercado conducen al crecimiento económico sostenible. Deme su opinión como neoliberal, porque ¿usted es neo o es libe? Yo soy liberal, para mí No existe el neoliberal, es según esto cierto. es el nuevo liberal, sin embargo, si eres liberal, pues absoluto, ¿no? Claro. No tiene ¿Eres que o ser, no eres? Eres o no eres. Ser o no ser. Ser o no ser. Muy bien. Como dices tú, una mezcla entre ambos. Obviamente se tiene que manejar con un marco jurídico, no queremos anarquismo, queremos que realmente el Estado ponga ciertas reglas, pero que las reglas no sean muy rígidas, muy difíciles, que no haya barrera, que la propiedad privada se cuide y que la competencia sea sana, ¿no? Algo que no lo viven países socialistas donde este extremo de keynesianismo pues llega a ser totalitario también en lo social, hablando ya Claro, políticamente. claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si hay demasiada intervención, pues termina en ahora sí que en un gobierno en el exceso, y no queremos tener tanta intervención y ese totalitarismo que has mencionado, definitivamente. Bueno, diría yo, armas de doble filo, en el sentido de que
muchas empresas se han hecho más grandes que se han beneficiado de ese tipo de póliza, donde se les ha dado propiedades a empresas de un estado. Apoyos fiscales, ¿ya? Correcto. Y por un lado, se convierten en monopolios, pero al mismo tiempo reducen el costo de un producto. Entonces el consumidor se beneficia de poder, por ejemplo... Siempre y cuando haya competencia, no en el monopolio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, hay monopolios naturales, estamos de acuerdo, será un tema para discutirlo, pero si hablamos de la competencia, sí, porque eso provoca que haya más participantes en el mercado. Sí. Ok, bueno, en teoría sí, en práctica yo lo veo un poco diferente y podemos estar de desacuerdo en ese punto, pero más bien yo lo veo a raíz, una empresa, por ejemplo, Microsoft, Apple, McDonald's, que de repente pueden, o una empresa de producción, hablemos de esa manera, que se va a China y hace sus fábricas de producción en el extranjero. Una empresa americana que quiere estar en el mismo sector no puede producir el mismo producto al mismo precio porque tiene que pagar costo de obra más cara en Estados Unidos. Sí, bueno, pero ahí estamos hablando de los efectos de la globalización, la mano de también, obra, es parte de otros eso. elementos que estaríamos que tomarnos en consideración. Mi punto aquí es el hecho de que tengamos esos paradigmas o modelos económicos que entran en el terreno de la política y que al final nadie quiere que haya una intervención. Por eso tenemos instituciones dentro del capitalismo como los contratos, el derecho de proteger la propiedad privada, la protección de la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, al final lo que estamos buscando es que se nos dé el privilegio y la oportunidad de que se puedan llevar a cabo los derechos universales del ser, ¿no? Ser libres en las decisiones, Pero aunque sabemos que la libertad no existe de forma absoluta, ¿no? Muy curioso es el caso de China, ¿no? Hablando ahorita que lo económico y lo social, sus políticas públicas, pues son liberales, es un capitalismo salvaje. Deng Xiaoping, que abrió el mercado chino ante el mundo, allá en los años 90, decía que no importa de qué color sea el gato, con que case ratones. Al final de cuentas el capitalismo... Pues si está en la noche es pardo. Al final de cuentas el capitalismo pues tiene sus ineficiencias, como todo en el mundo, y pues hay que adaptarse a ellas. Como dices tú, pues esa simbiosis entre Estados Unidos y China pues crea también monopolios, pero al final pues es gato. Claro, bueno, para cierre del tema. Y también crea exportación de bienes o de personas. Claro, es lo que dijimos, o sea, al final hay un beneficio entre las especializaciones. ¿Y la especialidad de Estados Unidos cuál es? Últimamente, en los últimos años, imprimir dinero. Sabemos eso. La máquina de dólares. Es el que tiene la máquina más fuerte. Ya se está calentando aquí el asunto en la mesa de análisis, pero lo interesante es que vamos a tener que analizar también el paradigma de la fintech, el paradigma de las tecnologías, y para eso tenemos a nuestro gran Felitec Michaca, que será presente después de esta pausa, y leeremos todos los comentarios que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales en @RamosEconomía, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, Instagram, y también estamos ya en Threads, se llama, ¿verdad? La nueva, en Threads. Así es que, amigos, regresamos después de esta pausa. No se lo pierdan. Manuel Ramos, el hombre de confianza para sus finanzas. ¿Tiene hijos discapacitados? ¿Reciben SSI Medical? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. Regístrese y acuda al próximo seminario con el planificador financiero Manuel Ramos. No hay costo alguno. 800-606-9954. 800-606-9954. Proteja la seguridad de los suyos. Ahora presentamos el segmento Al día con la tecnología, con el ingeniero en sistemas Felitec Michaca. Mi queridísimo Felitec Michaca, oiga, el comercial suyo, el pisador dice ingeniero en sistemas ¿de qué? De riego, en sistemas de computación, en sistemas de... Sistemas de música. De música, músicos, ¿no? Sistemas de guitarrazo por ahí. ¿De qué se trata, señor? Es Systems Engineer de Microsoft certificado. Perfecto. Me refiero a todo lo que es Windows, todo lo que es Server, Windows 2000, Windows... Ese fue el año donde yo agarré mi MCSE famoso. Ya no existe esa certificación porque ahora es todo nube. Como sabemos, el mundo se mueve a través de un semiconductor y a través de la nube. Entonces, ahora las certificaciones
ahora todas son ya en la famosa nube y pues lógico ya. Mientras no nos quedemos en la nube estamos bien, ¿no? Así es. Si nosotros utilizamos los semiconductores para conectarnos y para hacer toda una actividad, para todo. Excelentísimo, ¿no? Claro. O sea, para todo, ¿no? El día de mañana ya no voy a saber si realmente Isaí es Isaí o si usted es usted o si es un No, clon, un robot, es un ¿no? Como dicen por ahí. ¿Quién fue Rubén o qué me dijo? Rubén Si Espada. alguien le dijo que usted es un robot. Bueno, amigos, entremos en el tema con el gran Felitec Michaca. Adelante, Bueno, señor. vamos a seguir con ese paradigma, señor Ramos, acerca de pues, lo que está causando inteligencia artificial. Vamos a hablar de este tema que es realmente muy sensible en estos momentos. Imagínense esto, las habilidades que son a prueba de inteligencia artificial. De eso vamos a hablar en este programa y creo que lo vamos a expandir porque esto es un tema muy sensible. Les tengo pues dos noticias, ¿no? Una buena y una mala. Vamos con la buena, ¿no? La buena es de que después de más o menos 2 años de esta adopción de inteligencia artificial, va a haber un despertamiento, un awakening, como le llamamos, ¿no? Donde los latinos específicamente, señor Ramos, vamos a tener ahora sí que un despegue en esto de carreras en tecnología y en salarios para nuestra gente en tecnología. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es de que nos espera más o menos ese tiempo, ¿no? de adopción, donde vamos a ver esas disrupciones en no solamente el sector de tecnología, pero en todos los sectores realmente, donde pues vamos a perder tal vez algunos trabajos, tal vez por ahí va a haber una ajustación, una adopción inclusive de salarios. Por ejemplo, ahorita si usted busca un trabajo en tecnología, estamos hablando que los salarios ahorita están en su más alto nivel. Entonces me sorprendió porque he recibido 2 ofertas. Usted sabe que en el mundo profesional usted no busca trabajo, el mundo profesional lo buscan a usted. Entonces hubo un par de ofertas donde yo me quedé ahora sí que con la boca abierta, ¿no? Porque es un salario súper alto que nunca los habíamos visto, pero eso es temporal porque se viene esta adopción. Y escribí algo que quisiera compartir con nuestros amigos y con ustedes. Estas son palabras de Felipe. Tengo un pensamiento, ¿no? Nuestra gente estará a grandes niveles de entendimiento tecnológico si adoptamos inteligencia artificial lo más pronto posible. Voy a repetir. Nuestra gente, nuestros latinos, mexicanos, Juan, Pedro, como usted dice, nuestra gente estará a grandes niveles de entendimiento tecnológico si adoptamos inteligencia artificial lo más rápidamente en nuestras vidas. Eso es lo que está pasando en el sector de tecnología en esos mismos momentos. Ok, ahora, hablando del paradigma de la innovación, ¿hacia dónde se está dirigiendo la economía? Y máxima que estamos ya en vísperas de entrar en estas campañas presidenciales y que además nos están dando la idea de quiénes son los posibles candidatos que se puedan destronar a la actual administración o la actual administración continúa. ¿Cómo se está viendo este panorama y este paradigma? Es interesante realmente lo que estamos viviendo, señor Ramos, no solamente por lo que es el despegue tecnológico más grande que se ha vivido en los últimos tiempos, pero el hecho también de que tiene que ver con nuestra economía personal, nuestra economía pues del país y mundial, ¿no? Pero ¿qué le parece si le voy a pedir a nuestro querido David que nos muestre esta gráfica? Porque creo que esta gráfica nos va a ayudar a entender un poquito. Estamos hablando de que Big Tech y inteligencia artificial definitivamente están salvando el día, ¿no? Estamos hablando de este crecimiento de las compañías Big Tech, o sea, estamos hablando de Meta, Microsoft, Google, Apple, o sea, las 5 más grandes a nivel mundial, ¿no? Fíjese los números ahí en esta gráfica de Bloomberg, que gracias a su estación de Bloomberg en la empresa, tenemos ese tipo de gráficas. Estamos hablando, y lo felicito porque realmente este tipo de herramientas es la que necesitamos para pues, ver los números, ¿no? Estos números no mienten. Estamos hablando de que inteligencia artificial hasta hoy 211% de crecimiento y solamente Big Tech, solamente las 5 o las Magnificent 7, como les llaman, 148 de crecimiento del primero del año a donde estamos ahorita precisamente. Y pues lógico, el S&P 500, estamos hablando de 18.9% de crecimiento hasta hoy en todo el sector de tecnología. O sea, wow, no importa lo que estemos viendo en estos momentos, escuchamos que cayó Microsoft,
De todas maneras, esto regresa una vez más a inteligencia artificial y creo que ese es el paradigma que debemos seguir y es por eso que me interesa compartir con nuestra gente, señor Ramos, las habilidades que están a prueba de inteligencia artificial para aquellos que estén tal vez un poco nerviosos acerca de que si van a perder su trabajo o no. Creo que pues lógico esto, vamos a darle parte 2 también porque es mucho material, pero es necesario que nuestra gente sepa estos conceptos. ¿Cuál es su opinión acerca de este paradigma de la innovación tecnológica y el comportamiento que se está teniendo? Porque ahora, en base a la inteligencia artificial, necesitamos también tener mucho cuidado de qué leemos, dónde lo leemos, cuáles son las fuentes y demás, y que manipulan el sentir o las tendencias y las preferencias de los votantes, en particular para un año 2024 que será crucial en la inversión en infraestructura, que ya está aprobado, ya lo sabemos, pero no sabemos qué puede ocurrir con una nueva administración. Deme su punto de vista. Tiene mucho sentido lo que está haciendo Felitech. Sabemos que la tecnología, la innovación es el futuro y entre más rápido nos ajustemos nuestro conocimiento hacia dónde se dirige la economía global, más rápido nos vamos a beneficiar de ese tipo de aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Si el mundo se está moviendo a través de un semiconductor, si la inteligencia artificial es el futuro, pues hay que emprenderlo, hay que dominarlo para que podamos beneficiarnos de manera monetaria, trabajar para una empresa que está en esa industria, y eso es lo que habla el mensaje de Felitech. Sí, pero ese paradigma del que usted está hablando, social, es para las nuevas generaciones. Si usted habla de los que nacieron en 1946 a 1964, los baby boomers, prácticamente no es que estén obsoletos, pero ya usted le está hablando de inteligencia artificial y como que les está hablando en Sí, ¿no? Eso es una gran verdad. Tiene mucha razón en eso, ¿no? Sí, ahora, sí. claro, si hablamos de la generación suya, sin duda, la generación mía se salva, que es la que más dinero tenemos, la generación X, por cierto, si usted no lo sabía. Esa generación 65 hasta 1979 es la generación de mayor capital en este momento. Sí. Una estadística muy buena que de hecho la voy a discutir mañana en el programa, ¿no? Pero los millennials, bueno, usted se acaba de brincar esa parte. Ese es el punto, que el millennial es el que menos dinero tiene, ¿no? Claro. Y la generación Z, que está teniendo una nueva forma de ver las cosas y de cómo, ahora sí, este paradigma de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial está en la yema de sus dedos, Eso está, pero avanzando en una situación muy interesante. Ahí está su hermano, mis hijas, etcétera, ¿no? Es que esa dinámica que usted acaba de exponer son ciclos que se repiten en la historia de la humanidad, ¿sí? Las cosas siempre avanzan adelante, las nuevas innovaciones tecnológicas. No necesariamente siempre fue así en las computaciones o en los semiconductores, pero siempre ha sido parte del desarrollo humano y las generaciones que no se adaptan se quedan atrás y eventualmente mueren, ¿no? Entonces, sí, tiene usted razón, los baby boomers quizás no nacieron con ese tipo de mundo cuando eran niños, pero saben que es el futuro y tienen dos opciones, o se adaptan o se quedan atrás. Así es. Ahora, ¿cuáles son las habilidades? Hay una frase muy es que me quedé impresionado de lo que dijiste. ¿O se adaptan o qué? Se quedan atrás. Hay una frase que dice renovar o si no, morir. Exacto. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. No es lo mismo. Bueno, de manera más suave de decirlo así. El señor Ramos sí me anda inspirado. ¿No te das cuenta de eso? No, es que son frases importantes que hay que reconocerlas, ¿no? Dígame usted. Bueno, ¿cuáles son esas habilidades? Vamos a hablar de eso. Sí. ¿Cuáles son las habilidades a prueba de inteligencia artificial? Una de ellas, si está tomando notas, es esta. El pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Una vez más, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y voy a usar un ejemplo con lo que pasó con el software automatizado de Boeing, que como sabemos fue el causante de varios accidentes de aviación. El pensamiento crítico se le quitó al ser humano en ese software, pero si el software, o más bien la empresa, hubiera entrenado al piloto a desactivar ese software, el pensamiento crítico y pensamiento creativo del piloto hubiera entrado al instante. ¿Okay? So esa es una habilidad que necesitamos tener para navegar y para sobrevivir en esta era de inteligencia artificial. Número 2, y con esto creo que le vamos a dar espacio para que comenten en la mesa, liderazgo. Inteligencia artificial no tiene liderazgo. Inteligencia artificial no tiene pensamiento creativo ni crítico. Solamente ejecuta a lo que nosotros le pedimos. Claro. Entonces, el liderazgo, si su
habilidad ahorita la está poniendo en práctica en esto de liderazgo, déjeme decirle que está en buen camino y eso merece un aplauso porque estamos en el sentido de que ese paradigma, ¿no? El paradigma de cómo navegar en inteligencia artificial, bueno, ahí tienen dos, ¿no? El liderazgo, pensamiento crítico y pues lógico, creativo. De hecho, Félix, que en mi punto de vista, eso es realmente la última ventaja competitiva que tenemos contra la inteligencia artificial. El tener esa habilidad de ser creativos y lo que tú acabas de mencionar es imperativo. Ahora, el temor es eso, que llegaría la inteligencia artificial a tener ese tipo de dominio. Y ahí es donde hay personas que están contra ese sector, aunque yo no soy uno de ellos, porque el temor es eso, ¿no? De que se convierte obsoleto el ser humano en un futuro. Bueno, es que hay que recordar que inteligencia artificial no es nada más que una descarga de data en un computador. De acuerdo. Eso es todo. De acuerdo. Entonces, ¿saben qué? Perdón, que están hablando de pensamiento crítico y el pensamiento, ¿verdad? Que, creativo. Resulta que 2 computadoras tuvieron que frenarlas en comunicación de inteligencia artificial, comenzaron a entrar a debatir entre ellas a tal grado que los mismos programadores tuvieron que pararlas, frenarlas, porque ya estaban llegando a un pensamiento tan crítico, tan elevado, que dijeron, we must stop. Eso ocurrió, recibí la información el día de hoy, precisamente. Wow. Así es que está tremendo, ¿no? Es crítico, así es. pero al mismo tiempo es creativo. La pregunta te tengo, Félix, sobre ese concepto. ¿Tenemos la habilidad de controlar eso en el sistema de inteligencia artificial? O sea, es decir, queremos poner, aquí marcamos la línea donde no pasa la inteligencia artificial, tener ese tipo de nomás desconecta, le quitas la carga y se desconecta. Una vez más, va al proceso de la automatización, donde también tienes que tener la última palabra, ¿no? Una vez más, yendo al software. Siempre recuerdo ese ejemplo porque qué tan fácil hubiera sido nada más desactivar ese software y esos aviones se hubieran salvado. Es más, hubo un accidente donde simplemente desactivan todo piloto automático y el piloto simplemente quita las manos del yoke, que le llaman, y el avión solito empezó a establecer su vuelo otra vez. Porque la aerodinámica del avión hace que el avión vuele como tiene que volar. Y además el piloto tiene que dormir también. Sí, en serio. Es cierto, sí. Ustedes hay ciertas horas, después de ciertas horas ya no puede volar. Ellos van durmiendo tranquilos y ya se les despierta y es precisamente el automático de la inteligencia artificial que puede llevar todo lo que estamos mencionando, ¿no? Me gusta lo que acaba usted de mencionar, pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Ambos son precisamente las facultades que nuestro creador nos ha dado. El ser humano. El ser humano tiene la posibilidad de ser muy crítico, ¿verdad? Cuando se habla de política y alguien más que siempre y cuando no se meta con su presidente de Isaías Juárez aquí. Hemos aprendido cosas muy interesantes, ¿no? Los paradigmas en la política, el pensamiento, la filosofía, desde lo clásico, el keynesiano, el neoliberalismo, y luego entramos en el paradigma de la tecnología. ¿Cuántas cosas estamos realmente aprendiendo? Ahora vayamos al consejo profesional. Adelante, Felitec. Bueno, toda compañía de tecnología tiene ese paradigma de arrogancia, ¿no? Donde toda la compañía de tecnología dice, yo soy el mejor, ¿no? Lo escuchamos del señor Tim Cook, presidente de Apple, cuando dijo, esto solamente lo hace Apple. O sea, todas se creen las mejores. Ahora, eso es bueno. Arrogancia. Eso es bueno porque crea una cultura de competencia. Y voy a leerles esto. Esa cultura y actitud de competencia crea una innovación de resiliencia. O sea, me salió hasta en verso, ¿no? Una vez más, esa actitud de competencia crea una cultura de innovación y de resiliencia. Amigos, con eso nos despedimos en este segmento. Ya sabemos que el mundo se mueve a través de un semiconductor. Y todo se mantiene en una nube. Y ahora cree que esa ya es mía, ¿eh? Aquella es suya y esta es mía. Antes que me despida, les traje un regalito. Tuvimos una conferencia hoy. Este es un lapicero con muchísimas gracias. Fiber. Perfecto. La más reciente tecnología. Perfecto. Ana Vidal dice, Felitec, por favor, ayúdanos a entender por dónde podemos comenzar a aprender esto de la inteligencia artificial. Me encanta la pregunta porque precisamente en la conferencia de tecnología donde cual su servidor estuvo presente, ¿cuál fue el nombre de la persona? Ana Vidal. Ana Vidal.
lo que tiene que hacer es abrir su cuenta de ChatGPT, empezar a hacerle preguntas, empezar a interactuar y aprender, tomar notas, inclusive, pues, ¿por qué no? Si usa Office Suite, por ejemplo, PowerPoint, Excel, todas estas herramientas, ya está integrado también inteligencia artificial ahí y pues debemos de tomar ventaja de las herramientas de producción. Adelante, señor. Mi consejo es que usemos esas ventajas competitivas que tenemos divinas, de ser críticos, creativos y manténganse informados. La educación es la clave de todo. El que realmente sabe lo que está transcurriendo en el ciclo económico, en sus finanzas, en el sistema político, realmente sabe cómo tomar esa información y crear una mejor calidad de vida para su persona. Pongan estos conceptos en práctica. Y no se los olvide que empezamos del sábado desde 7 de la mañana a las 10, de 7 a 8, Dinero Sin Filtros con Lilian Ramos y Palmira Pérez, y de 8 a 10 de la mañana entra en escena su servidor Manuel Ramos, todo en finanzas. Y finalmente les quiero decir que de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana tenemos una cita muy interesante sobre economía conductual, la naturaleza humana y sus decisiones, y sobre todo estos paradigmas y esa ruta que estaremos analizando para el año 2024 en el terreno de la economía y la política. Mientras tanto, Manuel Ramos les da las gracias a ustedes, a todo nuestro equipo de producción y a nuestro creador por el privilegio que nos da de estar en este mundo y seguir bregando con la economía, con la información, y darles a ustedes las gracias por todo lo que hemos hecho juntos. Y prácticamente mañana yo estaré diciendo que ya somos, no 80, seremos 100,000 personas ya en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse en @RamosEconomía. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.